Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto compartir con ustedes ya esta segunda semana de actividades. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Licenciado, buenas noches. Panicita, ¿cómo Licenciado, buenas está? noches. Licenciado, buenas noches. Licenciado, buenas noches. Señores y señores, bienvenidos. Un gusto poder saludar a cada uno de ustedes. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes ya a esta segunda semana de la unidad número 4. Bienvenidos al desarrollo de las actividades que obviamente se encuentran habilitadas y se encuentran listas para el desarrollo de sus actividades en función ya de esta segunda semana. Iniciamos el desarrollo de las actividades y como es de costumbre en esta semana ustedes ya tienen habilitada una tarea en función de esas actividades. Vamos a ir desglosando, vamos a ir explicando cada uno de los temas correspondientes a esta hora de clase. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, estamos en la unidad número 4, Procesos de Integración en el Mundo. Tenemos el tema número 2, Cooperación Internacional e Integración, la integración europea. Tienen ustedes a continuación el tipo de tareas, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea? Dice lo siguiente, realiza la siguiente actividad. A la primera actividad dice, en el siguiente cuadro comparativo determina las diferencias entre integración y cooperación. Aquí ustedes tienen que poner en relación a los acuerdos de cooperación y en relación al proceso de integración. ¿Cuáles son las diferencias entre estas dos características? Tienen que mencionar en relación de estas, mínimo tienen que estar escritas 5 acuerdos de cooperación y 5 procesos de integración. Eso tienen que estar mencionados en este cuadro comparativo. La siguiente actividad dice, describe el proceso de integración europeo y eso es lo que vamos a ver también en la segunda etapa de nuestra clase. Vamos a ir viendo cuáles son las características más preponderantes en función de la integración europea, que es el modelo a seguir a nivel de todo nuestro planeta. La siguiente determinación, la siguiente pregunta dice, determina en qué consiste el proceso de integración internacional y por último, determina en qué consiste el proceso de cooperación internacional. Tienen que conceptualizar estas dos determinaciones, tanto la integración como la cooperación. Y en función de estas actividades, nosotros vamos a ir viendo, vamos a ir analizando justamente todos estos temas. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada, utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos, imágenes para ilustrar el contenido, es necesario. La rotulación de la hoja de tarea, ustedes ya saben cómo es lo que tienen que hacer. Aquí tienen el esquema, el cual ustedes tienen que seguir. En relación al contenido de la tarea, ustedes deben revisar las recomendaciones, también la rúbrica de calificaciones, a fin de que ustedes o su tarea obviamente cumpla con todos los requerimientos que solicita la institución educativa. Al final de este documento tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema cooperación internacional e integración y la integración europea, correspondientes a la semana número 2 de fecha 4 de mayo del 2026. De hecho, esta tarea se encuentra habilitada desde el 4 de mayo, la fecha límite de entrega es del 31 de mayo y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de junio del 2026. Ahí obviamente se les calificará y obviamente tendrán la calificación, o ustedes podrán observar ya la calificación pertinente en función de las actividades correspondientes a esta cuarta unidad. Esos son los temas, obviamente, la descripción en cuanto al documento que corresponde a la tarea correspondiente a esta segunda semana de la unidad número 4. Una vez que se les ha explicado
detenidamente cada uno de los temas relacionados al documento de la tarea. A continuación, vamos a iniciar con la descripción y la explicación correspondiente al documento del material de apoyo, en el cual se encuentra el contenido de su materia. Y justamente vamos a ver los procesos de integración en el mundo. Uno de los más grandes procesos de integración, y pese a que también hay otro en el Asia-Pacífico, pero el más importante es el de la Unión Europea. Como este proceso o este método de integración entre países, obviamente también se ha intentado desarrollar procesos de integración aquí en el continente latinoamericano. Para ello, obviamente, se han creado diversas organizaciones con determinados objetivos puntuales, pero lamentablemente por divergencias a nivel de sus mandatarios, de los países y de los intereses políticos de cada una de las naciones, no se ha podido concretar. No ha sido una estructura fuerte como es el caso de la Unión Europea. Y vamos a ver a continuación justamente un poco acerca de estos procesos de cooperación internacional y de unión internacional. Y justamente vamos a ver la cooperación internacional e integración. Los países han visto la necesidad de unirse y han encontrado mecanismos internacionales para cooperar entre sí. Las alianzas militares han sido las formas más comunes. Ese fue el caso de los aliados frente al eje en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, o de la OTAN hasta la actualidad, la alianza militar más importante en el mundo actual. También se han dado experiencias de cooperación internacional basadas en antecedentes culturales o políticos. Se han constituido organismos continentales, como es el caso de la Organización de Estados Americanos, OEA, o la Unión Panamericana, Panafricana. También se han formado agrupaciones de ex colonias como la Commonwealth o Comunidad Británica. Existen organismos que agrupan a países con identidades parecidas, como en el caso de la Liga Árabe o de la Unión de Países Iberoamericanos. Entonces, esos son algunos de los ejemplos, obviamente, de cooperación e integración internacional que también se han dado a nivel global. La aceleración del intercambio internacional en el último medio siglo ha provocado el agrupamiento de países en acuerdos de libre comercio, de cobertura y subregional, regional y también de carácter mundial. Sin embargo, ciertos grupos de países han ido más allá de los proyectos de cooperación y han emprendido procesos de integración. Es importante subrayar que la integración no solo implica cooperación internacional, sino un proceso en el que los países miembros se comprometen a formar una unión comercial, un mercado común y un sistema político de organismos a los que se traspasa una parte de la soberanía nacional. Justamente ese es el problema en el cual acá en América Latina obviamente no ha surtido efecto estos procesos de integración, justamente por este tema, la soberanía nacional. La mayoría de los países, incluidos nosotros, le vemos con recelo que se vea comprometida nuestra soberanía nacional y que una organización superior empiece a tomar decisiones dentro de nuestro territorio. En cuanto a la Unión Europea, y este es un tema que también vamos a reforzar en nuestra segunda etapa de clases, los países de la Europa devastada por la guerra descubrieron que para su reconstrucción necesitaban cooperar unos con otros. En 1951, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, o lo que es hoy día Holanda, y Luxemburgo crearon la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Más adelante, con el Tratado de Roma, suscrito en el año de 1957, establecieron un mercado común. ¿Qué significa el mercado común? Que obviamente los productos que producían estos países que estaban integrando la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, obviamente no gravaban impuestos. Sus productos eran de libre comercio. El proceso de integración europea empezó como un área de libre comercio y una unión aduanera, con una tarifa exterior común para los bienes industriales, agrícolas y servicios productivos fuera de la Unión. Posteriormente se formó un mercado único. Se estableció la libre circulación de personas, capitales y servicios. Se adoptaron mecanismos para la investigación, desarrollo tecnológico, protección del ambiente y políticas exteriores comunes.
12 de los países de la Unión aceptaron el euro como su moneda oficial, con una sola autoridad y política monetaria. Son parte de los avances y de las fortalezas que tiene este proyecto de integración europeo. Manejarse con una sola moneda a nivel de países es lo más rentable, es lo más lógico en cuanto al proceso de comercialización y fortalecimiento de la economía, no solo dentro de la región, no solo dentro de la Unión, sino también en el mercado internacional. En este sentido, la Unión Europea es una comunidad supranacional integrada por 27 estados, eso quiere decir por 27 países. Tiene normas comunes aceptadas por ellos que se aplican sobre las de cada país. Las instancias directivas de la Unión Europea se llaman organismos comunitarios. Estos organismos comunitarios justamente son, en primer lugar, el Parlamento Europeo, que emite algunas normas legales y está integrado por miembros elegidos por los ciudadanos de todos los países. Luego sigue el Consejo de la Unión Europea, instancia de representación de los gobiernos y de toma de decisiones políticas más importantes. Luego está la Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo y de iniciativas. Luego está el Tribunal de Justicia, que garantiza el cumplimiento de las normas de la Unión Europea. Luego sigue el Tribunal de Cuentas, que vigila los gastos y también el presupuesto de la Unión Europea. Luego está el Banco Central Europeo, que dirige las políticas monetarias y emite el euro como moneda oficial. Luego está la Unión Europea, obviamente la Secretaría, que está encargada obviamente de toda la parte administrativa de la Unión Europea. La Unión Europea es la institución del mundo que dedica la mayor cantidad de recursos a la cooperación internacional. Justamente por el éxito que ha tenido todo este proceso de integración, ellos tienen una base económica bastante sólida y esto les permite justamente cooperar a nivel internacional en diferentes instancias. Aquí nosotros podemos ver en este mapa los países miembros en color azul de la Unión Europea, la adhesión en el año 2007 con un celeste más marcado y luego en color plomo los sin fecha demarcada, pero que se van incorporando a los procesos de integración europea. Nosotros podemos ver todos estos países, España, Francia, Austria, Polonia, Alemania, Reino Unido, Suecia, Finlandia, están obviamente dentro de este proceso de integración europeo. Y obviamente todos ellos se manejan una sola moneda. Los ciudadanos españoles, por ejemplo, pueden viajar a Francia, cualquiera de los países miembros, sin necesidad de una visa, sin necesidad de permiso, pues obviamente pertenecen a un solo megaestado que es la Unión Europea. Como este proceso obviamente se trata de replicar también acá en el continente latinoamericano, pero obviamente ha tenido muchos tropiezos el momento de ejecutarse. Otros de las organizaciones de cooperación internacional, obviamente, son la situación, por ejemplo, de los países asiáticos, y vamos a ver. En Asia, la cooperación económica entre los países es muy dinámica, pero no existe sino inicios de integración entendida en la forma como se ha dado en otras latitudes, sobre todo en Europa. El proceso dentro de de estas estructuras es más puntual. En el espacio asiático existen actualmente dos proyectos de libre comercio. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN en sus siglas, que es la Association of Southeast Asian Nations, se creó en el año de 1967 y agrupa a 10 estados miembros. Esta asociación cubre a 400 millones de personas de la región con mayor y más rápido crecimiento económico del mundo. Existe también el proyecto de cooperación económica entre Asia y el Pacífico, en sus siglas APEC, que es Asian Pacific Economic Corporation. Esta agrupación, creada en el año de 1989, tiene 21 países miembros del este asiático y el norte de Sudamérica. En 1996, las exportaciones de los países de la APEC significó el 45% del comercio a nivel global. Entonces, ustedes pueden observar justamente la importancia que refleja justamente estos procesos.
Los proyectos de cooperación económica o integración regional de toda Asia del Este se han acelerado luego de las profundas crisis financieras desarrolladas en los años 1997 y 1998. Sin embargo, todavía subsisten rivalidades comerciales entre los países asiáticos en temas de políticas agrícolas y geopolíticas, especialmente entre China y los países del ASEAN. Esto como un dato preliminar dentro de estas estructuras. Otro ejemplo de cooperación entre países tenemos en América del Norte. Estados Unidos se ha mostrado tradicionalmente opuesto a participar en procesos de integración que signifiquen ceder parte de su soberanía. Ahí viene el problema de la soberanía. Por ello, su política ha sido promover acuerdos limitados solo al libre comercio. Con este antecedente en el año de 1989, entre Canadá y Estados Unidos y luego con México, en junio de 1991 se firmó el TLCAN, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o NAFTA por sus siglas en inglés. En México ha surgido oposición popular al tratado por considerarlo un mecanismo de penetración del neoliberalismo. El neoliberalismo es bastante peligroso, especialmente para la clase media hacia abajo, pues ellos buscan todos los procesos de privatización. Solo el beneficio es para los grupos de poder, los minúsculos, los pequeños grupos de poder que se encuentran manejando la mayoría del control económico. Entonces son totalmente negativos estos procesos que tiene Estados Unidos y por ende México, obviamente, y la mayoría de los países latinoamericanos. Obviamente rechaza a todos estos modelos políticos y especialmente el neoliberalismo que es totalmente nefasto para los intereses de la población en general. Lo mismo sucede en África, el continente que menos ha avanzado en su integración económica y política justamente es África. El comercio interafricano es muy pequeño y tiende a reducirse. La crisis económica y política, especialmente al sur del desierto del Sahara, se ha reducido su participación en el comercio internacional. Casi dos decenas de países africanos no tienen representación en la Organización Mundial del Comercio, OMC, donde Nigeria y Sudáfrica son las únicas voces significativas dentro de este proceso de cooperación. En el continente se han ido identificando 14 regiones económicas que se superponen geográficamente. Entre ellas están la Unión del Magreb Árabe, la Comunidad de África Oriental, la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, la Unión Aduanera y Económica de África Central, la Unión Monetaria del Oeste Africano. De los más de 50 países africanos, la mitad pertenece a dos de estas organizaciones. La República del Congo, por ejemplo, es el caso extremo. Pertenece simultáneamente a cuatro. Solo 7 países están en una sola organización regional. Esos son cómo se van detallando, cómo se van organizando también las diferentes organismos de cooperación internacional, obviamente a nivel de cada una de estas regiones. Hemos hablado de la situación de Asia, de América del Norte, de África, también un poco de lo que es la Unión Europea o la integración europea que hemos ido analizando dentro de estos procesos de integración a nivel del mundo. Vamos a hablar en nuestra siguiente etapa de clases justamente sobre los procesos de cooperación y la estructuración que tiene justamente la Unión Europea. Vamos a ver cuáles son los eventos más importantes, más significativos que tiene la Unión Europea, cómo se les va desarrollando. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizándoles cada uno de estos temas. ¿Ya? Vamos a iniciar y justamente vamos a ir viendo y vamos a ir analizando algunos puntos importantes que se debe tratar y se debe analizar justamente sobre estos temas. Y vamos a ir analizando y vamos a ir viendo justamente sobre la Unión Europea. ¿Qué es la Unión Europea? ¿Qué países forman parte de la Unión Europea? Son parte de las preguntas que nosotros iremos analizando ya en esta segunda etapa de nuestra clase.
La Unión Europea, en sus siglas UE, es una organización internacional compuesta por 27 países europeos que colaboran en política económica, social y de seguridad común. Los miembros de la Unión Europea son justamente los países de Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España y Suecia. El Reino Unido fue miembro fundador, pero abandonó la Unión Europea en el año de 2020. Vamos a ver en cuanto a las características más comunes y justamente la Unión Europea es una organización internacional compuesta por 25 países europeos que rige políticas económicas, sociales y de seguridad común. Originalmente limitada a Europa Occidental, la Unión Europea emprendió una sólida expansión hacia Europa Central y Oriental a principios del siglo XXI. Los miembros de la Unión Europea justamente son los que les había mencionado anteriormente, pero los vamos a repetir. Tenemos los países de Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, la República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, los Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España y Suecia. El Reino Unido obviamente se separó de este proceso de unión, pese a ser uno de los países fundadores de la Unión Europea, abandonó esta organización en el año de 2020. La Unión Europea se creó mediante el Tratado de Maastricht, que entró en vigor el 1 de noviembre de 1993. El tratado se diseñó para fortalecer la integración política y económica europea mediante la creación de una moneda única, en este caso el euro, una política exterior y de seguridad unificada, derechos de ciudadanía comunes y el fomento de la cooperación en materia de inmigración, asilo y asuntos judiciales. La Unión Europea recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 2012 en reconocimiento a sus esfuerzos por promover la paz y la democracia en todo el continente europeo. ¿Cuáles fueron los orígenes de la Unión Europea? La Unión Europea representa uno de una serie de esfuerzos para integrar Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Al final de la guerra, varios países de Europa Occidental buscaron estrechar sus lazos económicos, sociales y políticos para lograr el crecimiento económico y la seguridad militar y para promover una reconciliación duradera entre Francia y Alemania. Con este fin, en el año de 1951, los líderes de 6 países, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos y Alemania Occidental, firmaron el Tratado de la Unión Europea, esto es el Tratado de París. Por lo tanto, cuando entró en vigor en el año de 1952, fundado Comunidad Europea del Carbón y del Acero, el SECA en sus siglas, y el Reino Unido había sido invitado a unirse a la SECA y en 1955 envió un representante para observar los debates sobre su desarrollo, pero el gobierno laborista de Clement Attlee rechazó la membresía debido quizás a diversos factores como la enfermedad del ministro clave, el deseo de mantener la independencia económica y la falta de comprensión de la importancia inminente de la comunidad. La SECA creó una zona de libre comercio para varios recursos económicos y militares claves, tales como el carbón, el coque, el acero, la chatarra y el mineral de hierro. Para gestionar la SECA, el tratado estableció varias instituciones supranacionales. Primero, una alta autoridad para administrarla, un consejo de ministros para legislar, una asamblea común para formular políticas y un tribunal de justicia para interpretar el tratado y resolver las controversias relacionadas a cualquier impasse que se presenten entre países.
Una serie de tratados internacionales y revisiones de tratados posteriores, basados en gran medida de este modelo, condujeron finalmente a la creación de la Unión Europea. Y obviamente eso ha sido la base más, el acierto más desarrollado que lo han hecho todos estos países. En relación a la creación de la Comunidad Económica Europea, el 25 de marzo de 1957, los 6 miembros de la CECA firmaron los dos tratados de Roma, que establecieron la Comunidad Europea de la Energía Atómica, en sus siglas Euratom, diseñado para facilitar la cooperación en el desarrollo, la investigación y la utilización de la energía atómica y la Comunidad Económica Europea. La CE creó un mercado común que se caracterizó por la eliminación de la mayoría de las barreras y la circulación de bienes, servicios, capital y mano de obra, la prohibición de la mayoría de las políticas públicas o acuerdos privados que inhiben la competencia del mercado, una única política agrícola común, que es el PAC, y una política comercial exterior común. Eso en cuanto a estos avances. El tratado que creó la CE exigió a los Estados miembros que eliminaran o revisaran importantes leyes y reglamentos nacionales. En particular, reformó fundamentalmente la política arancelaria y el comercio al abolir todos los aranceles internos en julio de 1968. También exigió que los gobiernos eliminaran las regulaciones nacionales que favorecían a las industrias nacionales y cooperaran en las áreas en las que tradicionalmente habían actuado de forma independiente, como el comercio internacional, es decir, el comercio con países fuera de la CE. El tratado exigió normas comunes sobre conductas anticooperativas y monopólicas, así como normas comunes de transporte terrestre y reglamentar, y obviamente su reglamentación, reconociendo la política social como un componente fundamental de la integración económica. El tratado también creó el Fondo Social Europeo, diseñado para mejorar las oportunidades de empleo, facilitando la movilidad geográfica y profesional de todos los trabajadores. Y de esa forma, obviamente, ustedes pueden observar qué tan beneficioso es trabajar en unidad, trabajar siempre en cooperación. Y obviamente esto lo hacen los diversos países que se han integrado dentro de esta organización de países europeos. Es significativo que las reformas del mercado común contempladas en el tratado no se extendieran a la agricultura. La PAC, que se implementó en 1962 y que se convirtió en el elemento más costoso y controvertido de la CE y posteriormente de la Unión Europea, dependía de la intervención estatal para proteger el nivel de vida de los agricultores, promover la autosuficiencia agrícola y garantizar un suministro fiable de productos a precios totalmente razonables dentro de los mercados a nivel de la Unión Europea. Al igual que la CEA y la CE, estableció 4 instituciones de gobiernos principales: una comisión, un consejo ministerial, una asamblea y un tribunal, para asesorar a la comisión y el consejo de ministros sobre una amplia gama de políticas sociales y económicas. El tratado creó un comité económico y social. En el año de 1965, los miembros de la CE firmaron el Tratado de Bruselas, que fusionó las comisiones del CE y Euratom y la alta autoridad de la SECA. Se fusionaron en una sola comisión. Asimismo, se combinaron los consejos de 3 organizaciones en un consejo de ministros comunes. La Euratom y la SECA, conocidas colectivamente como las Comunidades Europeas, se convirtieron posteriormente en las principales instituciones de la Unión Europea. Eso quiere decir que pasaron directamente a formar parte, ya no como instituciones independientes, sino como instituciones adheridas a lo que sería la Unión Europea. La Comisión, oficialmente conocida como la Comisión Europea, está formada por una administración pública permanente dirigida por comisionarios. Ha tenido 3 funciones principales. Primero, formular políticas comunitarias, supervisar el cumplimiento de las decisiones comunitarias y supervisar la ejecución de derechos comunitarios.
Inicialmente los comisarios eran nombrados por los Estados miembros para mandatos renovables de 4 años, que posteriormente se ampliaron a 5 años. La comisión está presidida por un presidente elegido por los jefes de Estado o de gobiernos de los Estados miembros. En consulta de los gobiernos de los Estados miembros, el presidente nombra a los directores generales que gestionan áreas específicas como la agricultura, la competencia, el medio ambiente y las políticas regionales. La Comisión ha compartido su función de definición de la agenda con la Comisión Europea. El Consejo Europeo, que no debe confundirse con el Consejo de Europa, una organización que no es un organismo de la Unión Europea, está compuesto por los líderes de todos los países miembros. Establecido en el año de 1974, el Consejo Europeo fue que se reúne al menos 2 veces al año para definir la agenda a largo plazo para la integración política y económica de Europa. El Consejo Europeo está dirigido por un presidente, cargo que originalmente rotaba entre jefes de Estado o de gobierno de los Estados miembros de cada 6 meses. Tras la adopción del Tratado de Lisboa en el año 2009, la presidencia se hizo permanente y el titular es elegido por los miembros del Consejo Europeo. El presidente del Consejo Europeo ejerce un mandato de 2 años y medio, renovable una vez, y actúa como la cara de la Unión Europea en materia de políticas. El primer presidente de la Unión Europea, como se conoció posteriormente a largo, fue el ex primer ministro de Bélgica, Hernán Van Rompuy. Él fue el primer ministro, prácticamente quien inauguró todos estos procesos de administración, políticas económicas y sociales dentro de la Unión Europea. Esos son los datos más relevantes, más importantes que nosotros hemos podido ver y observar en función de la Unión Europea. Entonces, en función de estas características, acá en América Latina también se ha buscado justamente crear este proceso de unión entre países latinoamericanos. Lamentablemente, como les había mencionado, esa identidad en cuanto y ese recelo que existe en cuanto a la soberanía de cada uno de los países, obviamente no ha permitido que estos procesos de organización, obviamente surta efecto en nuestra región, porque obviamente, sin lugar a duda, nosotros a nivel del continente latinoamericano compartimos muchas cosas, tenemos demasiadas cosas en común y eso obviamente nos favorece para que en el caso de fortalecer, de estructurar un proceso de organización de estados, obviamente sería uno de los más grandes a nivel de nuestro planeta, no solamente por las características comunes que tenemos, sino por la geografía, por la gastronomía, por la naturaleza y otras características más propias de nuestra región, propias de nuestro continente sudamericano. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del proceso del desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. No me despido de ustedes, pues a partir de las 8:40 tenemos la siguiente clase correspondiente a la materia de ciencias naturales, así que les invito a continuar en el proceso educativo, les deseo que tengan mucha suerte y nos vemos a partir de las 8:40 en la siguiente hora.